Entonces, eso le decía, ¿no? En todos los exámenes van a tener un ejercicio de ondas, otro fluido, otro termodinámico. Entonces, por lo general más o menos van a estar repartidos los puntos. Pero muchas veces pasa que el de termodinámica van a representar más puntos. Entonces, hay lo que sí pide el examen es para salvarlo que tengan al menos un ejercicio completamente bien. O mayoritariamente bien. Y después le piden el 50% de los puntos totales. Además de eso. Entonces, vamos a arrancar a ver cosas en este caso. ¿Ah? En principio vamos a arrancar de este parcial, de este examen con termodinámica. La parte de termodinámica. Ya estamos viendo febrero 2023, el ejercicio 3. Acá nos dice: considera el sistema pistón-cilindro, como se demostró en la figura. Este consiste en un pistón de masa MP desconocida y sección A igual 0,1 metros cuadrados, que se conecta por medio de un resorte de constante elástica K igual 80 kN y longitud natural también desconocida, a la base del cilindro. El cilindro contiene 2 moles de gas ideal monoatómico, inicialmente ocupando un volumen B1 igual 40 litros a una temperatura T1 de 350 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos conviene hacer en este caso? Vamos a ir sacando los datos que nos dan esta letra. ¿Qué datos nos dan? Tenemos un sistema pistón-cilindro. ¿Quién quiere hacer un sistema pistón-cilindro? Primero que el pistón permite que el gas se expanda o se comprima. Por otro lado, vamos a digamos un poco la parte del ejercicio en sí, ¿no? Porque el ejercicio tiene un resorte también. Pero si fuera solo el pistón, ¿no? Si damos un caso donde solo el pistón acá les la tapa. Y nos aclaran que no hay fricción ni topes. ¿No? O sea, topes de qué sería? Topes de la pared del cilindro. Podemos decir si es un proceso cuasi estático inicialmente en equilibrio, se cumple todo esto por un pistón, podemos decir que la presión es constante. La presión del gas es constante. Eso es algo bastante importante. Saber que la presión del gas se va a mantener constante. Bien. Igual que es importante conocer la presión del gas. ¿De qué nos sirve saber la presión? Recuerden que para poder hablar de un gas, conocer cómo está
cómo se está comportando el gas utilizando lo que es la ley general de los gases. La ley general de los gases nos dice que la presión por el volumen va a ser igual a N por R por T. Donde E es la presión, B es el volumen, T es la temperatura. N era la cantidad de mol. Y R es una constante en las bases. ¿En qué unidad trabajamos la presión? Vale. El volumen, metro cúbico. La cantidad de mol es todo hasta el mol. La temperatura, Kelvin. Y la constante de los gases, esto tiene un valor ya que es 8,31 pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. Siempre va a valer lo mismo. Entonces, si yo conozco la presión para un estado inicial del gas, ¿no? Voy a poder conocer la presión para otro estado del gas. En este caso, el pistón se va a mover para arriba, para abajo, va a comprimir o va a expandir el gas. La presión del gas que va a estar acá, el gas que va a estar acá contenido, si se cumple esto, y además se cumple esto, puedo asumir que la presión es constante. O sea, por ejemplo, si tuviera inicialmente esto, ¿no? Está el pistón acá. Pasa el tiempo y llegas a esa posición. Si no hay fricción ni toques y es un movimiento cuasi estático e inicialmente está en equilibrio, entre el estado 1 y el estado 2, la presión es constante. Buenas tardes. Bien, ¿quedaste ahí? Bien. Tienen que por acá. Entonces, vamos a seguir con la letra del ejercicio. Seguimos con la letra del ejercicio y nos dice. Ya hemos visto que con el sistema pistón-cilindro nos dicen que ahora el gas tenemos un Fero 23 y ejercicio 3. Es un pistón de masa MP desconocida. Tengo la sección del pistón. La sección del pistón es A igual 0,1 metro cuadrado.
sea, tenemos pistón, le vas a MP y sección de trabajo. ¿Por qué nos es interesante la sección del pistón? ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos con presiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una presión, ¿sabes? Que tenemos el pistón y tiene presión desde abajo. La presión la vamos a dibujar como varias flechas, en vez de una flecha sola, con una fuerza. Y acá vamos a decir que esto es presión 1. Y acá vamos a decir que tiene otra presión por encima, presión 2. El pistón además tiene masa. Por tanto, tiene peso, tiene masa. Le vamos a decir que su peso vale MP por G. Este sería el peso del pistón. Bueno, aquí algo que me decía que estaba en equilibrio. Si nos dice que está en equilibrio, esto implica que la fuerza neta es 0. Si la fuerza neta es 0, vemos que la fuerza hacia arriba tiene que ser igual que la fuerza hacia abajo. Hacia abajo tenemos el peso. Pero ahora, ¿cómo paso de una presión a una fuerza? Tengo que multiplicar por el área. O sea, si tengo una presión por un área, me da fuerza. Esa es la fuerza del empuje, ¿no? Él sabe cómo el empuje. Ojo que en este caso, al estar con gases, no hablamos de empuje. El empuje hablamos de cuando estemos con fluido. En esto simplemente la presión, la fuerza que hace el gasto. Que ahí lo mismo, F por A igual F. Esto porque en realidad la presión va a ser fuerza sobre A. Entonces te queda que, ¿cuál sería la fuerza hacia arriba? P1 por área. Y hacia abajo tenemos P2 por área y el peso también. Y esto tiene que dar 0. ¿Qué es lo que pasa? Muchas, por no decir siempre, esta presión va a ser conocida. ¿Y quién va a ser? La presión atmosférica. Y la presión atmosférica nosotros tenemos el valor de la presión atmosférica. Esto va a valer P0 igual 101,325 kilopascales. Recuerden que si hablamos de, por ejemplo, 100 kilopascales, es lo mismo que 100 por 1000 pascales. O sea, el kilo lo sustituimos por 1000. En el mismo momento. Entonces hagamos un tema, ¿no? Entonces, si estamos en esta situación, esta situación, ojo que no es la misma del ejercicio, porque el ejercicio hay que agregarle uno solo. Si tomamos en este caso, ¿cómo podemos calcular P1? Que P1, por acá, P1, ¿qué vendría siendo? Es la presión que se hace por debajo del pistón.
¿Qué le hace presión por debajo del pistón? Pegaso. Va a ser el propio gas. Entonces, esta P1 que calculamos acá no es otra que la presión del gas. Entonces, si despejamos la presión 1 de acá, lo que vamos a obtener es la presión del gas. El gas al pistón. Que la presión que el gas le hace al pistón es la misma presión que tiene el gas. Despejamos acá, ¿no? ¿Qué nos queda? MP por G más P2 por el área y dividimos entre el área este, multiplica. Y esa es la presión del gas, en ese caso. En un sistema pistón, cilindro, sin resorte. Si ahora quisiéramos, ¿no?, calcular para el caso del ejercicio, ¿no?, que tiene un resorte. ¿Qué es lo que cambia solamente? Que a esto que tenemos acá le tenemos que agregar una fuerza elástica. Entonces ahí está bueno repasar cómo es que es la fuerza elástica. O por este lado. Bien. ¿El zoom? ¿Cómo venimos con el zoom? Bueno, vamos a plantear entonces cómo sería con el resorte acá, ¿no? Que nos dan la constante K del resorte y nos dicen que tiene una longitud natural 0. No, 0 no. Desconocida. Me dicen que este valor es desconocido también. Sí. ¿No? Acá la constante elástica. La constante elástica sí se la dan. Y la longitud natural desconocida. Acá es 80 kilonewton por metro. Bien. Entonces, a esto mismo que planteamos acá, le tenemos que agregar una fuerza elástica. ¿Hacia dónde va a ser fuerza el resorte? ¿Va a ser fuerza hacia arriba o hacia abajo? Yo le estiro al resorte, ¿no? El resorte va a querer volver hacia abajo. Por tanto, le tengo que agregar a esto que teníamos acá, le agregamos un término más. Va a ser P1 por el área, que es la fuerza hacia arriba, lo único que hay, menos P2, que ¿quién dijimos que era P2? P0. Dijimos que era la presión atmosférica, o sea, la presión que hace el aire por encima. Por el área, menos el peso del pistón, menos la fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica, ¿de dónde viene? K por el estiramiento. O sea, K por cuánto está estirado. ¿Pero cuánto es lo que está estirado? No es. No tenemos el dato de cuánto está estirado. Si tiene una longitud natural 0, ¿no? Implica que el estiramiento te va a ser igual. El estiramiento es la longitud del resorte. Porque recuerden que el estiramiento del resorte, delta L, es la longitud del resorte desde el punto fijo a el que varía, menos el S0.
Pero si L0 es 0, el estiramiento es igual a la longitud del resorte. O sea, este lado, la altura del cilindro es 0, es justamente el estiramiento del resorte. En este caso. Coincide. No, perdón, porque te dice que es L0 desconocida, no 0, ¿no? Vale, no. L0 desconocida. Sí. No. Bien, entonces acá nos va a quedar L menos L0. Y todo esto igual a 0. Bien. ¿Qué es conocido y qué no es conocido de ahí? Fíjense. La sección es conocida. P0 es conocida. MP es conocida. G es conocido. K es conocido. Esto no. El L sería esto. Coincide. El L lo podemos calcular como, mejor dicho, el volumen, ¿no? Volumen de un cilindro, en color arriba, lo podemos calcular de una forma bastante sencilla. ¿Ese largo es L o es Es L. L0? No, este es L, porque es desde la parte fija del resorte hasta la parte móvil del resorte. Eso es L. Es la longitud del resorte, desde donde está fijo hasta donde se mueve. En el punto justo ese. L0 sería de acá hasta acá. Y el estiramiento te quedaría, imagínate que esto es L0, el estiramiento sería esto. O sea, lo que te falta para llegar a donde está el resorte ahora. Eso sí sería L. Esto era el estiramiento. ¿Cómo puedo calcular la altura del volumen del resorte? Perdón, del volumen del cilindro. Conociendo la altura. ¿Qué más conocemos? La sección. Conocemos la sección. ¿Y qué más? ¿Y el volumen? Estaría acá. Si hago la altura, la sección por la altura, salgo volumen. Volumen entonces es igual a sección por L. Si quiero el L, paso dividiendo. Me queda que el L entonces, ¿qué es? Volumen sobre sección. Bueno, son las secciones. Eso puedo sustituirlo allá. Y me pasó a quedar, en vez de quedarme. Esto no lo tenía antes. Ahora lo tengo. Fíjense que ahora me queda este dato como incógnita y el L0 como incógnita. Eran dos solamente. Tenía 3, vas a tener 2. ¿Sí? Ven que borro. Este lo voy a activar. ¿Van siguiendo? Sí. Bien. Ahora tenemos que vamos a ir con la letra. Vamos a ir con la letra. En la letra nos dice. Ahí hemos visto la parte de la longitud natural, que es el resorte, ¿no? Entonces me dice. Acá ya vamos a empezar a hablar más de gas. El cilindro contiene dos moles de gas. Ideal molatorio. Inicialmente ocupando un volumen B1 de 40 litros a una temperatura T1 de 350 grados Celsius.
Vamos a meternos con eso. Por un lado nos dice. Esperen que dejo que terminen eso de copiar y. Bien. Bien. Bueno, entonces. Lo importante es que nos dice que tenemos dos moles. Tenemos la temperatura y tenemos la temperatura, los moles y el volumen. Esto era febrero 21. ¿Quedó? Bien. Entonces, como acá, empezamos a pasar en limpio los datos que nos dan, ¿no? Vamos a dejar esta ecuación, la vamos a dejar ahí, porque es la que vamos a ver. Vamos a reescribirla. Sería P1 por la sección menos P0 por A menos MP por G menos K por el N habíamos dicho que era volumen sobre A. Ya volumen 1 sobre A. Menos L0 es igual a 0. De ahí habíamos dicho que vamos a despejar, vamos a encontrar P1, vamos a encontrar o L0. Son las dos cosas que no tenemos. El resto tenemos todo. Y la masa no la desconocida. Ah, la masa también es conocida, ¿cierto? O sea, lo que no conocemos es esto y esto. Ahí está. Bien. Ahora, nos dicen sobre el estado, el primer estado del gas, ¿no? ¿Qué era un estado? Un estado de un gas es el comportamiento, nos marca el comportamiento del gas, o sea, y para eso necesitamos una presión, un volumen, una temperatura para el gas, para poder determinar un estado. ¿Qué le pasa a eso? La presión aumenta, va a ir cambiando las otras cantidades. Determinando todas las cantidades del gas, podemos ir como marcando un estado. Y de un estado vamos a pasar a otro a través de un proceso. O sea, del estado 1 pasamos al estado 2 con un proceso. Siempre entre estados, entre un estado y otro, vamos a tener un proceso. Y el estado, para determinar un estado necesito dar una presión, un volumen y una temperatura. El N, o sea, esto va a tener P1, P1, T1. Y esto va a tener P2, P2, T2. Y después tenemos el N, vamos a trabajar constante entre estados. El N va a ser el mismo. Vamos a tener la misma cantidad de moles entre un estado y el otro. No va a afectarse. Bueno, en particular en este caso, en el primer estado, el estado 1, tenemos que el volumen es 40 litros. Y la temperatura es 350 Celsius. Y nos da el N. El N igual dijimos que es constante para todos los procesos, todos los estados.
que es 2 moles. Y ahí nos aclaran que es de un gas monoatómico. ¿Qué implica que sea un gas monoatómico? Es un gas que consta de un solo átomo. Un solo átomo. ¿Qué clasificación podemos tener nosotros? Podemos tener gases monoatómicos, diatómicos, o sea, con 2 átomos, o poliatómicos. ¿Para qué nos sirve saber cuántos átomos tiene la molécula del gas? Porque con eso podemos sacar lo que se llaman los grados de libertad del gas, que es la posibilidad de movimiento que tiene disponible el gas. Cuando tenemos un gas monoatómico, la única posibilidad que tiene es trasladarse. ¿Y en cuántas dimensiones se puede trasladar? En 3. Hacia arriba, hacia acá, hacia en X y en Y. O sea, Z, X, Y. Se puede trasladar. Solo se traslada. Entonces vamos a decir que tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Ahora, cuando ya el nivel atómico tiene 2 moléculas, perdón, tiene 2 átomos unidos, además de trasladarse en X y Z, puede rotar. Y tiene 2 posibilidades de rotar sobre el eje de cada uno de los átomos. O sea, acá tenemos 5 posibilidades, 5 grados de libertad. Y cuando es poliatómico, le haremos un sexto grado de libertad. 6 grados de libertad. En este caso va a tener 3 grados de libertad. Bien. Fíjense que estas 2 unidades no son las que habíamos mencionado, ¿no? En volumen habíamos dicho metro cúbico. Y en temperatura habíamos dicho que trabajamos con Kelvin. Bueno, primero, de litro a metro cúbico, ¿cómo pasamos? Para esto es importante conocer la conversión. La conversión es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, 40 litros, bueno, hacemos la regla de 3. O lo que es lo mismo, dividimos entre 1000. 42 1000. .04 metros cúbicos. Y este es el volumen que nosotros vamos a utilizar, en metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque la constante, el R, está en esas unidades, está con metros cúbicos. Y para la temperatura, siempre que tengamos una temperatura en Celsius, para pasarla a Kelvin, le agregamos 273. O sea, tengo una temperatura, quiero una temperatura en Kelvin, ¿no? Tomo la temperatura en Celsius y le agrego 273. Y con eso obtenemos la temperatura ahora en Kelvin. O sea, nos quedó 350 más 273. Esto sería, en este caso te da 623. Bueno, tenemos el volumen inicial, el volumen del estado 1, la temperatura del estado 1, tenemos el N. ¿Qué es lo que está faltando? El R es dado siempre es constante. ¿Qué podemos calcular? La presión. Vamos a calcular la presión. No. Que la presión 1 la traemos acá después.
a la que habíamos visto de fuerzas. Y ahí nos sacamos una incógnita más, ¿no? Tenemos 3 incógnitas, pasan a ser ahora 2. Bien. ¿No? Entonces, ¿cómo calculamos la presión 1? Pero al NRT sobre B. Ahí está. Ahora nos queda P1 igual NRT1 sobre P1. Que esto viene de la ley general de los gases. El N es dado, son 2 mol. El R es 8,31. A veces puede aparecer 8,31,4. Pueden poner. Eso depende de la letra del parcial que le diga. Este dato siempre se lo van a dar el R. Si le ponen 8,31,4, pongan 8,31,4. Si le ponen 8,31, 8,31. Que es Pascal por metro cúbico sobre mol. Por la temperatura, que era 623 Kelvin, dividido el volumen, que era 0,04 metros cúbicos. Que acá viene lo de la unidad que les decía. Fíjense en la constante, ¿no? Yo tengo acá metro cúbico, tengo un metro cúbico dividiendo, ¿no? Metro cúbico dividiendo, metro cúbico multiplicando, se va. Tengo Kelvin multiplicando, Kelvin dividiendo, se va. Tengo mol multiplicando, mol dividiendo. ¿Qué me quedó? Pascal, la unidad de presión. Por eso que tenemos que tener cuidado con el tema de unidades cuando trabajamos con esta ecuación, con PBNRT. Porque si no, no se me van las unidades y me queda una mezcla de unidades que está igual. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. Y ahí sacamos la presión 1. Me da como 258.000. Sí, está bien. 200. 258.856,5. ¿Cómo? Ahí podemos poner la. Tengo la presión 1. ¿No? Bien. Bien. ¿Ya hasta acá? Tenemos este valor. Entonces, vamos a borrar acá. Listo. Fíjense que hay datos ahí. Hay datos ahí que dependen del volumen. Sería esto. Esto es fijo. Esto es fijo. Esto es fijo. No depende del volumen que tenemos. Entonces, podríamos trabajar
hacer esta sustitución, porque si en realidad si estoy viendo para cualquier volumen, puedo definir la presión en función del volumen. O sea, dado un volumen, puedo calcular cuál es la presión que tengo. ¿Y qué me sirve? ¿Para qué me sirve eso? Porque el pistón lo que va a hacer es ir descendiendo. El va a ir descendiendo. Entonces, cuando esté, por ejemplo, en una posición, por ejemplo, acá, va a ocupar un volumen distinto. Despejando la presión en función del volumen, podemos calcular la presión que tendría en esa situación. ¿Sí? Entonces pasamos todo para el otro lado, ¿no? Todo al otro lado igual. P0 por A es negativo, pasa positivo. Sería P0 por A. MPG es negativo, pasa positivo para allá. Acá, esto es negativo, pasa positivo. K por B sobre A. Y este es negativo, positivo, pasa por un menos. ¿No? K por LC. Y ahora que me falta, dividir todo entre A. Todo esto dividido A. Entonces PB, acá el A lo vamos a ir llevando para cada uno. P0 por A dividido A, ¿qué me queda? Acá, MP sobre A. Acá, K, KB sobre A cuadrado. KB sobre A cuadrado. Y acá, menos K, L0 sobre A. ¿Qué es lo que depende del volumen? Este. ¿Qué tipo de fórmula es? ¿Qué tipo de ecuación es? Todo esto es constante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? K sobre A cuadrado, ¿cómo es? Es un número, ¿no? Eso es una constante por B, o sea, si lo quisiera escribir de otra forma, podríamos decir Px igual alfa por X más B, ¿no? B, ¿qué sería? Beta, ¿qué sería? Beta sería todo esto. ¿Y alfa quién es? Es esto. O sea, ¿qué es lo que tenemos en definitiva? Una ecuación de primer grado, ¿no? Bien. Tenemos una ecuación de primer grado. Para cuando el volumen es justamente cuando el volumen es B1, ¿no? El volumen inicial que habíamos calculado. Sabemos que la presión es P1 que lo tenemos, ¿no? Si lo planteamos de aquella forma, ¿no? Alfa lo tenemos. Alfa es dado, porque acá lo tenemos y A lo tenemos. Donde tenemos problemas ya es con el beta. Entonces podemos decir, P1 ¿qué es? P1 es dado, ¿no? Sí. Entonces, si conozco P1 es igual a entonces a alfa por X, ¿quién era? X era la X que tengo de la variable es el volumen. Más beta, ¿no? Esto es lo que tenemos. ¿Qué conozco y qué no de ahí? B1 es dado. Alfa es dado. B1 es dado. ¿Qué me falta como desconocido? Podríamos calcular cuánto es beta. Despejando. Y no me interesa, y no nos va a interesar tanto meternos ahora por lo menos con todos estos datos. No acá ni cuánto es la masa ni cuánto es el L. No nos va a interesar. Despejamos beta entonces. ¿Qué sería? P1 menos esto. P1 menos alfa por B1. P1 lo tenemos, alfa lo tenemos, B1 lo tenemos. Vean que esto acá arriba. Esto ya está, ¿no? Alfa, perdón, beta. P1 lo tenemos, era 2000, no, perdón, 258.000, ¿no? Sí, 258, 1857. 257 pascales. Sí. Alfa es K sobre A cuadrado. K eran 80 kilonewton por metro. Ojo.
en kilonewton. Hay que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a newton. Dividido al cuadrado. La sección era, ¿cuánto era la sección? 0,1. Ahí. 0,1 metro cuadrado a la 2. Es 0,1. Ah, el resultado. Y esto hay que multiplicarlo por el volumen. El volumen era 1 metro. No, perdón. 0,04. 0,04 metros cúbicos. A ver. ¿Dónde calculamos beta ahí? ¿Por qué me interesa calcular beta? Tenés que borrar esto acá. Eso está genial. Volvamos un momento a esto, ¿no? ¿Por qué nos interesa beta? Porque es donde hay incógnitas. Beta donde hay incógnitas. Pero además, ¿qué? Nosotros qué dijimos? Que esta ecuación no solo sirve para la presión, para el estado 1, sirve para todos los estados, ¿no? Entonces, calculando el beta, ¿no? Teniendo el volumen final que ocupe el gas, ¿no? Cuando pasemos de, ¿no? Esta sería la situación inicial, el pistón baja y llegamos a que el pistón termina acá. O sea, acá ocupa un volumen B2. Cuando antes ocupaba, vamos a decir, un volumen B1, todo, ¿no? Antes solo acá, ocupa un volumen B2, lo podemos traer acá. Volumen. Pero beta ya lo vamos a tener porque es constante. Alfa también. Ya lo tenemos. Podemos calcular cuál sería su presión, la presión P2. Sabiendo el alfa y sabiendo el beta. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ahora beta? Creo que si no puedo mal era negativo. Acá abajo esto, ¿no? Ahora sí. 80 por 1000. 80.000. 80.000 ahí, bueno. Sí, menos Menos 61.143. 61.000. 143. No. Acá si se fijan, acá les queda la unidad, ¿no? Newton, arriba y después le queda metro 3, ¿no? Y acá le queda metro al 4. Y este baja. Acá les queda Newton por metro a 3 dividido metro. Acá hay 1, acá hay 4. Pero este está dividiendo, ojo. Acá les queda metro. Este 3 se va con este y nos queda un 2. Nos queda un metro sobre Newton sobre metro cuadrado. Que es lo mismo que pasar. Es una forma de verificar que estamos en la totalidad.
sea, esto le da. Ahí. Bueno, parece que no hicimos nada, pero en realidad hicimos un montón hasta acá. No, bastante. Porque ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esta ecuación que tenemos acá no me interesa tanto. No nos va a servir tanto. Nos sirve más bien esta otra ecuación. Presión en función de volumen, alfa por volumen. Y si queremos en vez de alfa, podemos poner directamente, como era, K por A cuadrado más beta. Dando el volumen, sacamos la presión. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. Esto lo borro. Bueno, vamos a calcular esto. Porque ahora en realidad lo que nos va a interesar es calcular el estado final, que sería, y vamos a ver cuánto es. Vamos a leer de nuevo, nos dice, el cilindro contiene 2 moles de gas ideal monoatómico, inicialmente ocupando un volumen B1 de 40 litros, a una temperatura T1 de 350 grados Celsius. Eso ya lo usamos. Se deja que el sistema intercambie calor con el ambiente, que se encuentra a una temperatura T0 de 20 grados Celsius, hasta que alcance el equilibrio térmico. Y ahí, fíjense que ahí nos dice algo de lo que usamos al principio. Supongo que el proceso es cuasi estático y que no hay fricción entre las paredes del cilindro y el pistón. Eso es lo que usamos para poder decir que la presión era constante, que no cambiaba la presión. Además, asuma que el pistón desciende durante todo el proceso. Entonces nos dice que el estado 2, vamos a escribir acá, estado 2. Primero se alcanza cuando hay equilibrio térmico. Equilibrio térmico con el ambiente. El ambiente está a T0 igual 25, ¿no? 20. ¿20? Sí, 20. Ahí está. Que haya equilibrio térmico, ¿qué implica? Que la temperatura es la misma. Se igualan temperaturas. Y ahí lo que tenemos es, el ambiente no va a cambiar su temperatura. Lo que puede cambiar su temperatura es el gas. Entonces, la temperatura 2 del gas va a ser 20. Y eso le vamos a pasar a Kelvin. Va a ser 20 más 273, o sea, 293. Bien. Podemos plantear entonces. Si planteamos la ecuación de las bases ideales, ¿no? La ecuación general. Para el estado 2, ¿qué haría? P2 por B2 es igual a NR de 2. Si pasamos dividiendo por la presión, ¿qué quedaría? Perdón, pasamos dividiendo el volumen. NR de 2 sobre B2. Pero nosotros hemos llegado a otra forma también calcular la presión para cualquier volumen. Entonces vamos a sustituir acá por volumen 2 y vamos a igualar esas dos cosas. Tienen que borrar esta para arriba. Y tienen que esta la borro, pero creo que vamos a hacer un poco más arriba. Que sería PB igual a K al cuadrado por volumen más beta. Sustituimos entonces por volumen 2 acá.
nos va a quedar K por A cuadrado por volumen 2 más beta. ¿No? ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Esto que está acá no es otra cosa que P2 también. La presión del volumen 2. Igual, vamos con aquello. NR2 sobre P2. ¿Qué es lo que no conocemos de todo esto? El volumen 2. Bueno, pasamos restando esto para acá. Nos queda K por A cuadrado menos NRT2 sobre B2 más beta. Ah, sí. Igual, acá no. Vamos a hacerlo de otra forma. Pasamos multiplicando el B2 para allá. Eso. Si pasamos multiplicando el B2 para allá, nos queda K sobre A cuadrado. El B2 que está dividiendo con el B2 que está acá, va a quedar B cuadrado. Y acá nos va a quedar beta por B2. Y este lo pasamos ahora siempre restando. NRT2. Y esto no es otra cosa que una S cuadrado. Nos va a dar dos volúmenes. Uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Nos quedamos con el positivo. El negativo no. Tengo que hacer báscara ahí. Pero para hacer báscara vamos a sustituir por los valores de cada uno. Así que más sencillo. Bueno, venimos por acá. El K lo tenemos, el A lo tenemos, el beta lo tenemos, NRT2 lo tenemos. ¿Cómo nos queda entonces? K era 80 kN metro y el A. El beta está ahí arriba, 61.143 pascales. El N era 2, el R empezó 8,31 pascal metro cúbico por Kelvin. Ay, no sé. Me escribo acá arriba porque no se llama. Nos quedan 80. 0,1 por metro cuadrado menos 62.143 pascales por B2 menos 2 mol por 831 pascal metro cúbico por Kelvin por la temperatura 2 que era 293, ¿no? Bueno, tengo que hacer báscara con todo eso. Ahí es lo mejor. Calculadora. ¿Haces en el celular? Pero no decías tipo todo una. No, eso. Puedo hacer la báscara, puedo hacer una calculadora igual. Sí, bueno, no es muy difícil.
Lo redondea a la tercera cifra, tipo, a la tercera cifra después de la coma. Sí, sí. 3 cifras por la contra. ¿Qué? 3 cifras por la contra. Me das 0,029 y menos 0,021. 0,0 29 números cúbicos. Y el otro. menos 0,021. 20. Sería el otro 0,029, ¿no? Y con el dato de volumen podemos calcular la presión. Porque nosotros habíamos dicho que la presión 2 era nRT2 sobre P2. N lo tenemos. ¿Qué lo captamos acá? 2 mol por 8,31 pascal metro cúbico sobre mol Kelvin por 293 Kelvin, todo dividido 0,029 metros cúbicos. Y esto es el momento. Eh, 167.000. ¿Ciento? 167.000. 919 con 3. La presión por lo general dejarla sin jalas. Y ahí tenemos lo que primero que veía, ¿no? Que te veía presión y volumen final, ¿no? Ahora nos pedían dibujar el diagrama. Dibujar esto en un diagrama PV. Un diagrama PV consta de, vamos a poner que XY, donde tenemos la presión por un lado y el volumen por el otro. Vamos a escribir el volumen ya directo en metros cúbicos y acá la presión en pascal. ¿El volumen 1 cuánto era? El volumen inicial. 0,04. 0,04. Como ya le ponemos metro cúbico acá, lo ponemos en unidad. Y este volumen nos da. 0,02. Bien. La presión inicial era. Esta de acá era 167,918. Sí, la otra era 258.857. 258.800. Y unimos los puntos. Este que está acá me marca el estado 1 y este me marca el estado 2. ¿Cómo voy de uno al otro? Habíamos dicho que era la presión en función del volumen, ¿cómo era? Recuerden que esto es presión, volumen. Ah, claro, es tipo. Tengo que usar la forma de PV. P en función de P, o sea, es una recta. De un estado a otro, una recta, simplemente. Ahí.
Lo otro que podemos dibujar cuando tenemos el diagrama, además, son lo que se llaman isotermas. ¿Qué es una isoterma? Es una línea de puntos que tienen igual temperatura. Entonces, el punto 1, ¿a qué temperatura estaba? Eran 623 Kelvin, ¿no? El 1. El primero estaba, y el otro estaba 293. Sí. Ahí marcamos también la temperatura. ¿Cuál está? Fíjense que la temperatura va creciendo de esta forma, ¿no? Crece hacia allá, así soltar. Cuanto más cerca de acá, del 0, 0 estamos, más cerca de la temperatura 0 estamos. Recuerden que el Kelvin es una escala absoluta. No tiene temperaturas negativas, todas positivas. La menor temperatura sería 0 Kelvin, que equivale a menos 273 Celsius. Bien, tenemos esta parte. La parte A y la parte B están. Vamos a la C, que es con el pide el trabajo. Se pide el trabajo realizado por el gas. Fíjense que todo esto, la masa del pistón, no la encontramos, no fue necesario, tampoco la hice. Fue necesario yo. Vamos a calcular el trabajo del gas. El trabajo del gas lo calculamos con la forma. Entonces, primero, trabajo y calor. Son los intercambios de energía posibles que tenemos. Un gas. Entonces, vamos a primero definir lo que son los signos, ¿no? El trabajo. No venga. Calor. Si el gas intercambia calor, libera calor, significa que se va a enfriar. Si se absorbe, significa que va a aumentar su temperatura. ¿Por qué? Porque el calor siempre va a ir de el flujo de calor siempre va a ir del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Siempre va a tener ese signo. Del que tiene más temperatura al que tiene menos. Entonces, en este caso, si el gas libera calor, el calor para nosotros va a ser negativo para el gas. Y se absorbe calor, va a tomar signo positivo. Esa es la condición de signo. Si el calor es entrante o absorbe, libera, es lo mismo que saliente. Equivale a decir que es calor saliente. Y absorbe, es lo mismo que decir que es calor entrante. Y con el trabajo vamos a tomar algo medio parecido. El calor lo vamos a asociar a eso, pasaje de temperatura, vamos a decir pasaje de temperatura con muchas comillas, entre un cuerpo a mayor temperatura y otro a menor temperatura. En este caso, ¿cuál está a mayor temperatura? El gas. Y va a intercambiar calor con el ambiente. O sea, parte de esa temperatura de más que tiene se la pasa al ambiente. ¿Qué es lo que pasa? El ambiente, como es muy grande, por más que el gas le pase su energía en forma de calor, el ambiente no se va a afectar. Va a seguir estando en la misma temperatura.
Con el trabajo vamos a tener algo parecido. El trabajo va a estar asociado a lo que es la expansión o compresión de un gas. Expansión barra compresión de un gas. Entonces vamos a decir, si el gas se expande, aumenta su volumen, va a hacer trabajo, el gas hace trabajo hacia el ambiente, o sea, tiene que hacer fuerza al gas contra las paredes que lo ocupan, el recipiente que lo ocupa. Por ejemplo, si tengo algo en una botella, ¿no? Y se va a expandir, ¿no? El gas que está dentro de la botella tiene que hacer fuerza hacia afuera, por tanto, libera energía, digamos. O sea, le pasa energía que tiene el gas al exterior. Por tanto, libera. Expande, libera energía. Por tanto, tomamos el trabajo negativo. Cuando se comprime, ahora recibe fuerza, porque hay alguien que le está haciendo fuerza desde afuera, ¿no? Entonces, absorbe energía, el trabajo va a ser positivo. No se comprime. Bien. Tenemos eso. Ahora vamos a calcular el trabajo que nos piden. En este caso, nos piden el trabajo. Después nos piden el calor. Para el trabajo. ¿Esto quedó? Bien. ¿Lo guardé? No. ¿Cómo calculamos el trabajo para cualquier proceso? Esto es sin importar qué proceso sea. El trabajo lo escribimos letra W, vamos a escribir la integral de la presión en función del volumen. Integrando el volumen, ¿no? Como si fuera P de X con dx. Integrar una de X. ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Podemos meternos y hacer la integral de la fórmula que hemos hallado, ¿no? No es lo recomendable. A no ser que no haya otra opción, no lo vamos a hacer nunca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver si tenemos alguna otra posibilidad un poco más sencilla. ¿Qué es la integral en definitiva? ¿Una integral qué es? No. El área. El área. O sea, el área debajo de la curva acá. ¿Está? Sería esta área de acá. Entonces, calculando el área, vamos a sacar el trabajo. Acá es importante, ¿no? ¿Cómo recorro? Estoy recorriendo esta área. La estoy recorriendo de forma positiva o de forma negativa. Negativa. Es negativa esta área, ¿no? Porque la forma de recorrerla, como voy de los valores mayores a los valores menores, la estoy recorriendo de forma negativa. Ojo que eso lo ven más bien con esto. ¿Cómo estoy yendo? El punto inicial está en 0,04. El final en 0,029, ¿no? La estoy recorriendo de forma negativa. O sea, de acá para acá. Entonces, la integral da negativa, pero como tengo un menos afuera, ¿cómo me va a dar? Positivo. Positivo. ¿Y acá qué está haciendo el gas? ¿Está comprimiendo o expandiendo? Comprimiendo. Ya hemos dicho que cuando se comprimía era trabajo positivo. ¿Está? Ahí tiene sentido. O sea, esta parte da negativa con el menos positivo. Bueno, ¿cómo puedo calcular esta área? De dos formas. Un trapecio, ya no me acuerdo la forma del trapecio, o un triángulo y un rectángulo. Es más fácil.
¿Cómo nos queda este? ¿Esta área qué sería? Sería el rectángulo que tiene base 0,04 menos esto, 0,029 por la altura. ¿No? Que fíjense que haría volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Volumen 2 menos volumen. No, perdón. Al revés. Volumen 1 menos volumen 2. Por. No, por la presión. Presión. No, por esto. Sería, primero calculas el área del rectángulo este de abajo. Una presión 1 menos presión 2. No, porque va. No, Eso es la 2. Ya esto hay que agregarle. Ahora sí. La misma base. Y ahora sí, presión 1 menos presión 2. Presión 1 menos presión 2. Y todo esto dividido 2. Y ese es el trabajo. Y eso lo podemos calcular. O sea, esto después lo sustituimos por los valores y calculamos con 3, ¿no? No hay problema. Bien. ¿Quedó hasta ahí eso? Ahora nos pide calcular la otra parte. Nos pide calcular el calor. Esto se lo dejo para después lo que sustituya lo calculan. Recuerden igual que nos había dado trabajo positivo, ¿no? Nos pide calcular el calor ahora intercambiado, ¿no? Entonces acá tenemos que utilizar la primera ley de la termodinámica. Que la primera ley de la termodinámica nos dice que todo el trabajo intercambiado, ¿no? En un proceso, más todo el calor intercambiado en un proceso, es igual a la variación de energía interna. Esto sería energía interna. Que se puede calcular la energía interna con base. ¿Cómo se calcula la energía interna? Tiene que ver acá. La podemos calcular tanto para un proceso como para un ciclo de procesos. Eso no cambia. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero vamos a marcar entre qué la estamos calculando. Acá estamos yendo desde 1 hasta 2. Aclara esto, es la energía interna, el delta de energía interna ir del proceso del estado 1 al estado 2. Bien. ¿Cómo es la fórmula de la energía interna? Es grado de libertad entre 2 por NR por temperatura final, que sería la 2, menos la inicial, que sería la 1. Y acá entra en juego eso que habíamos hablado al principio, el grado de libertad. Que había quedado fallando, no lo hemos utilizado, acá entra en juego. Y entonces, ¿esto cómo me queda? Grado de libertad, ¿cuántos eran los que teníamos? Era monoatómico, eran 3. Tenemos N, R, T2, menos T1. Se puede calcular esto, ¿no? Y acá que tenemos que calor más trabajo es igual a delta U. Si queremos el calor, ¿qué podemos decir? Paso restando el trabajo. Entonces me queda calor es igual a delta U menos trabajo. ¿Delta U lo podemos calcular? Sí. ¿Trabajo lo podemos calcular? Podemos calcular el calor entonces. Y ahí ven lo menos, ese lo dejo para que lo. También de ahí ese calcular. Es simplemente sustituir porque ya hemos calculado. Esto es algo que quiero que se remarquen. Si ustedes logran conseguir todos los datos de presión, volumen y temperatura de todos los estados, sacan el ejercicio. Después van a aplicar fórmulas después. Pero lo importante en un ejercicio de termodinámica, lo que tiene que tomarlo como fundamental es sacar la presión, el volumen y la temperatura de cada estado. Si ustedes tienen eso, el ejercicio sale. Esa es la parte complicada del ejercicio, encontrar eso. Además de darse cuenta cuántos estados tenemos.
Eso también es. Eso es otro tema y darse cuenta cuánta cantidad de estado tenemos. Bien. De acá sacamos el calor, ¿no? De acá hemos sacado el trabajo. El otro que digo. Bien. Ahí vemos el calor como el trabajo como se define de forma general. Sustituimos para este caso. Acá vemos el calor, que para el calor no vamos a tener una fórmula general que vayamos a poder utilizar siempre, sino que más o menos vamos a tener que ir viendo de acuerdo al ejercicio. Sí tenemos, para algunos procesos tenemos como es la fórmula, tanto para el trabajo como para el calor. Vamos a ver eso. Hay que borrarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, debemos hablar de algunos procesos, entonces. Algunos procesos que tienen alguna característica. Por un lado tenemos los procesos isóbaros, que tienen presión constante. O sea, la presión es la misma. O sea, si lo dibujamos en una gráfica, en diagrama PV, vamos a ver una cosa así. Una recta horizontal. Y acá tenemos, lo que vamos a tener en este caso es que el trabajo nos va a quedar P por volumen final menos volumen inicial. El trabajo, si aplicamos la integral, nos termina quedando así. ¿Por qué? Porque la presión al ser constante sale para afuera de la integral. Y nos queda simplemente integral de volumen. El calor, por otro lado, lo podemos calcular directamente para estos procesos. Y va a ser N por Cp, que ahora vemos que es, por temperatura final menos inicial. En esta U vale siempre lo mismo, ¿no? Para cualquier proceso, no importa. Lo que cambia es el G, el GL, el N y las temperaturas, ¿no? Este Cp que tenemos acá es lo que se llama capacidad calorífica a presión constante. Lo que significa, no sé qué tanto con qué es, más cómo se calcula y cómo se utiliza. Después vamos a tener también el Cb, que es capacidad calorífica a volumen constante. Están relacionadas. Tengo que borrar acá. Nosotros vamos a tener que Cp es igual a Cb más R. Y Cb va a ser grado de libertad entre 2 por R. Por lo que tanto Cp va a ser Gl entre 2 por R más R. Y de esta forma podemos calcular tanto el trabajo como el calor de un proceso a presión constante. Este es el primer proceso que vamos a ver. El otro es isócoros. O sea, tiene volumen constante ahora. Si lo dibujamos en el diagrama, lo que vamos a ver ahora es una recta vertical. Trabajo primero, ¿no? ¿El gas se expande o se comprime si el volumen es constante? Ninguno. Ya hemos dicho que el trabajo está asociado a la energía que utilizo para expandirme o la energía que utilizo para comprimirme. Pero si no me expando ni me comprimo, no gasto energía en eso ni me dan energía. Tengo trabajo cero. No se expande ni se comprime. Ahora, el calor sí lo puedo calcular. Y justamente vamos a utilizar esto que mencionamos ahora. Habíamos mencionado antes, Cb, que sería N por Cb por delta T, temperatura final menos inicial.
Y ahí podemos sacar cuál es el calor del proceso. Además se cumple otra cosa, ¿no? Como el trabajo es cero, delta U a qué va a ser igual para este proceso. Si el trabajo es cero, delta U es igual a Q. Para este caso particular, ¿no? Para los isótopos. Esto porque delta B, perdón, de W0 se cumple. ¿Bien? Bueno, este es otro caso. Otro que tenemos son los isotermos ahora. Isotermos, donde ahora la temperatura es constante. Si lo dibujamos, lo que vamos a ver es algo. Una cosa, por ejemplo, así. O sea que sigue la isoterma que habíamos mencionado. En este caso, ¿cómo nos da delta U? Delta U, no, está por acá, ¿no? No. Pero ¿se acuerdan del delta U? Sí, pero además que teníamos. No, pensamos. Ahí. Pero además que tenemos, que era grado de libertad entre 2 por NR por temperatura final menos inicial. Pero si son iguales, ¿cuánto da eso? Da 0. En este caso, esto da 0. Y si esto da 0, delta U es 0. Y si delta U es 0, implica que Q más W es igual a 0. ¿No? Q más W igual a 0. Por tanto, tenemos que Q es igual a menos W. Si calculamos el trabajo, podemos calcular el calor en este caso, porque son iguales con signo opuesto. ¿No? Entonces vamos a meternos a calcular el trabajo en este caso. Esta es la primera integral que vamos a hacer. La integral de verdad que vamos a hacer. Nos queda. La fórmula de trabajo era la integral de P por dW, ¿no? Esta era la fórmula integral que teníamos para el trabajo. Sustituimos ahora P por la ley de los gases. Nos quedaría nRT sobre B. Si sustituimos la presión. Acá vamos a utilizar P es igual a nRT sobre B. ¿No? Y acá dividimos entre, ¿qué hago? Digo, nRT son constantes para este tipo de procesos solo. Entonces sale para afuera la integral. Nos queda menos nRT por la integral de dB sobre B. ¿Y esta integral cómo se resolvía? O sea, que sería lo mismo que 1 entre x. ¿Cuál es la integral de 1 entre x? Si tenéis esto, ¿no? Mira, justo con este te lo único que no servía eso. El logaritmo era ese. Logaritmo. O sea, les va a quedar. Esto estamos integrando entre un volumen 1 y un volumen 2. No va a quedar el logaritmo de volumen 2 dividido. Nos queda el logaritmo de volumen 2 menos el logaritmo de volumen 1. Y que la resta de logaritmos se junta al logaritmo de la división. Entonces nos queda que acá nRT
por el logaritmo de la división. ¿Y esto qué es? Habíamos dicho, trabajo. Y habíamos dicho que allá el calor era menos el trabajo. O sea, el calor para un isotermo es nRT logaritmo de V2 sobre V1. Y eso esto se cumple siempre. Para estos tres procesos que vimos se cumple siempre. Nos queda un último proceso. Con eso le quedamos por ver. Ya fue bastante intenso. El último proceso es el proceso adiabático. O sea, estuvimos viendo un proceso donde teníamos presión constante, otro volumen constante, otra temperatura constante. Nos va a quedar el último proceso, el cuarto, que es con el calor igual 0 en este caso. Es el último proceso. Tenemos ahora adiabático. Que la característica es que el calor es 0 en este caso. Además se va a cumplir otra propiedad, otra relación. Que vamos a tener que la presión del estado inicial por el volumen del estado inicial a la gamma, ahora vemos que es este gamma, va a ser igual a la presión del estado final por el volumen del estado final a la gamma también. Se cumplen las dos relaciones. A las otras vieron que eran solo una, en este cumplen dos. Además tenemos, si lo dibujáramos, tendríamos dos isotermas, o sea, temperatura 1, temperatura 2, y la gráfica del proceso adiabático va de una isoterma a otra, siempre. Es una curva que va de una isoterma a otra. Este gamma que tenemos acá no es otra cosa que el CP que habíamos calculado antes dividido CB. O sea, si calculamos CP, lo dividimos, y ahí calculamos el gamma. El gamma va a depender de los grados de libertad. Podemos encontrar entonces que también va a ser lo mismo que grado de libertad más 2 dividido grado de libertad. Vamos a poner al revés. Grado de libertad. Esperen que lo vamos. O sea, acá nos queda. Pero recuerden que CP era grado de libertad sobre 2 por R más R. Y este era grado de libertad por R. Podemos cancelar los R, están en todos. Entonces nos quedaría gamma es igual a grado de libertad sobre 2 más 1. Acá queda un 1. Oh. Dividido grado de libertad entre 2. Multiplicamos todo por 2. Nos queda grado de libertad más 2 dividido grado de libertad. Ahí. Pero estamos en eso. Está bien como le he puesto al principio. Tenemos entonces acá que el calor es 0, ¿no? Si el calor es 0, delta U que es igual. Delta U habíamos dicho que era calor más trabajo. Pero si Q es 0, delta U es trabajo. A como Q es 0, delta U es igual a trabajo. Delta U lo tenemos ya, la fórmula, que vale siempre. Que habíamos dicho que era grado de libertad entre 2 por NR T2 menos T1. Y ahí tenemos el trabajo. Además tenemos una forma para calcular el trabajo directamente.
que va a ser NR sobre gamma menos 1 por T2 menos T1. Temperatura final menos inicial. Cualquiera de las dos son válidas y se pueden usar. Ahí no hay problema. Cualquiera de las dos que utilicen está bien. O sea, este gamma de acá, si ustedes sustituyen por esto, termina llegando al mismo de arriba. Y como última cosa, tenemos un quinto proceso que no aparece tanto, no es tan común, pero se los doy para que, ¿no? O si llegase a aparecer, tengo por acá, que es lo que se llama el proceso politrópico. En este proceso, P no es constante. B no es constante. P no es constante. Y Q no es cero. O sea, no se cumple ninguna de las cuatro cosas que habíamos visto antes. Y además lo que sí se va a cumplir es que presión por volumen a un valor K es constante. Esto es que la presión 1 por volumen 1 a la K es igual a la presión 2 por volumen 2 a la K. Que K, ojo, no es lo mismo que gamma. Es otra cosa, otro valor, ¿no? Es como si fuera un adiabático, solo que el valor no es cero. Y el gamma, el gamma somos un K. ¿Y qué es lo que vamos a ver de este proceso? El trabajo. El trabajo va a ser muy parecido a esto. Va a ser NR sobre K menos 1 T2 menos T1. Y eso es lo que conocemos de este proceso. Nada más. Y bueno, lo que sigue este proceso, este tipo de proceso, la forma va a ser hacer ¿cómo se dice? Una hipérbole, una curva, una exponencial, una curva, una parábola. Tampoco la forma de los procesos tampoco es algo tan importante. ¿Dónde sí habría problema? Por ejemplo, es un proceso que es isócoro, o sea, volumen constante, lo dibujé en curva. Un proceso que en realidad es lineal, lo dibujé como curva. Ahí sí. Ahora, que la curva le quede de tal o tal forma, ahí ya no hay tanto problema. Esto sí sería un error bastante grave. Un proceso que es lineal sobre curvo. O un proceso que es curvo sobre lineal. Eso sí. Pero más allá de eso, que sean los diferentes tipos de curvas, o sea, que hay infinitas, no, ahí no hay tanto problema para dibujar. Es más bien un bosquejo, no tanto un diagrama. ¿Ya? Bueno, fue un repaso un poco por arriba por todos los procesos, que nos interesa. Nos queda ver un poco más de esto. La última parte del ejercicio que hoy no nos falta, que es la parte de entropía. Mañana vemos eso. Y vamos a ver un poco más de aplicaciones, en este caso de procesos. Después, cuando liquidemos este ejercicio, vamos a pasar a lo de fluido. Mañana ya pasamos a lo de fluido. Mañana lo horario que había quedado fijado al principio. Esa casita que no importa, ¿no? Sí. Eso hasta las 8. Después, cualquier cosa un día, si yo. Hoy justo pasa que a la misma hora tengo parcial de facultad, no podía yo. Yo les aviso igual con tiempo para verla bien. Bueno, si no quedan dudas hasta acá, nos vemos mañana entonces. Bueno, si no hay duda, nos vemos mañana entonces, Ulises. Solo los lunes es este horario, ¿no? ¿No? Solo los lunes es este horario, ¿no? No, fue por este lunes en particular porque tenía parcial a la misma hora de la clase. Ah, ok. Bien. Dale. Gracias, nos vemos mañana.